Entonces les estaba diciendo que, continuando con el grupo de enfermedades que engloban la enfermedad inflamatoria intestinal, pues vamos a repasar hoy la colitis ulcerosa o ulcerativa, también llamada CUSI. Pues ya vimos que se relaciona con la enfermedad de Crohn, pues por ser una enfermedad idiopática o probablemente autoinmune, que pues va a dañar nuestro tubo digestivo. Para diferencia de la enfermedad de Crohn, se va a limitar a colon y el recto, mientras que la enfermedad de Crohn pues, puede afectar cualquier segmento del tubo digestivo. También va a presentar manifestaciones extraintestinales y al igual que en la enfermedad de Crohn, van a ser la mayoría en forma de artritis. Entonces, con una forma de poliartritis migratoria, sacroileitis, espondilitis, uveitis, etcétera, lo que ya hemos mencionado. Y una de las manifestaciones más comunes en enfermedad en CUSI respecto a la enfermedad de Crohn son la pericolangitis y las colangitis esclerosante primaria. Entonces se pueden asociar íntimamente con CUSI. También entre 2.5 y 7.5% de los pacientes con CUSI van a tener colangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad que, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que ya habíamos mencionado que puede tener periodos asintomáticos, después periodos de actividad, se reseca el segmento intestino, el segmento afectado o se trata y después puede volver a aparecer sintomatología o ya no aparecer. CUSI tiene un curso clínico que es variable, pero que es continuo. Entonces, va a continuar estando activo y como daña toda la mucosa del colon y del recto, de manera continua, pues va a estar siempre ahí persistente. Aunque puede tener zonas donde va a estar más activa y otras menos activa, pues va a ser un fenómeno que aquí sí va a estar afectando nuestro colon y recto de una manera continua. Entonces, ya hemos mencionado que una de las características importantes es que afecta todo el intestino grueso. Va a afectar todo el colon y todo el recto. Lo va a hacer de una manera continua, es decir, va a afectar todos los segmentos del colon y del recto, aunque no los va a afectar por igual. Tiene, ya mencionamos, un gradiente de actividad donde va a ir incrementando conforme nos movemos hacia el marco cólico izquierdo o hacia el recto. Entonces casi siempre va a ser menos activa en la región del ciego, del ascendente, y va a ser muy activa en la región del sigmoides y del recto. De hecho, podríamos decir que en el 100% de los casos vamos a mostrar actividad en la región del recto. ¿Qué más? Bueno, ya también habíamos mencionado que la afección, a diferencia de lo que ocurre con la enfermedad de Crohn, que es panomural, aquí nada más se va a afectar la mucosa y la submucosa. Y también habíamos mencionado que a veces el ilion se puede afectar, pero no es afectación propiamente por la enfermedad, sino que por reflujo de la región iliocecal, por afección del ciego o de la propia válvula, puede regresarse contenido que ya estaba en el colon hacia el ilion distal y entonces tenemos una ileitis retrógrada y entonces eso en algún momento se confundió con que era parte de la actividad del CUSI. Entonces pueden encontrar por ahí en alguna literatura que nos va a decir que sí se puede afectar el ilion. Sí se afecta, pero de una manera indirecta y no propiamente por la enfermedad que esté ahí en esa región. Bien, y entonces, ¿cómo se ve macroscópicamente, morfológicamente la colitis ulcerosa? Pues vamos a ver una mucosa de nuestro intestino que va a tener las características de un tejido inflamado. Entonces, como pueden ver aquí, entre dos zonas, una inactiva y una con gran actividad, comparen cómo la zona que tiene actividad, pues tiene los estigmas de una inflamación aguda, ¿no? Entonces va a haber edematoso o aumentado de volumen, se va a ver de un color rojizo y vamos a empezar a tener los signos que se van a encontrar
en la colitis ulcerosa activa, que van a ser precisamente la formación de úlceras lineales, que ya habíamos mencionado también, que van a seguir el eje mayor del intestino. Y vamos a empezar a tener los pseudopólipos, zonas con atrofia, etc. Entonces, eso no lo olviden. Las úlceras son largas, siguen el eje mayor del colon, pero a diferencia de la enfermedad de Crohn, estas no son tortuosas. Es decir, cuando vemos una úlcera en CUSI, son lineales como esta. O sea, van siguiendo de una manera lineal el trayecto del colon. Aquí también, el eje mayor del colon. En cambio, las descritas en la enfermedad de Crohn tienden a ser serpiginosas o serpinjosas. Entonces tienden a tener esta silueta, como si fueran serpenteando. Eso les puede ayudar cuando vean una imagen o un segmento afectado sin que tengan todo el contexto de todo el colon junto. Eso nos puede ayudar a distinguirlos. Y algo importante o interesante que pasa es que conforme se empiezan a formar esas úlceras, como se puede ver en las dos imágenes de abajo, esas úlceras, pues como saben, una úlcera es la pérdida del espesor de un epitelio. Entonces, al haber la úlcera, pues no hay el epitelio, ¿no? Entonces, tiene reparación, pero lo va a hacer por fibrosis o por cicatrización y no por reparación, es decir, no regeneración, perdón. Entonces, no se va a volver a regenerar mi epitelio. Entonces, van a quedar estos espacios vacíos que corresponden a las zonas ulceradas, pero pues que ya están como en una cicatrización, por llamarlo de alguna manera. Entonces, resulta que flanqueando estas úlceras cicatrizales, por llamarles de alguna manera, vamos a tener estas proyecciones de la mucosa, que son proyecciones de la mucosa que quedaron ahí intactas y que no se ulceraron. Entonces, como esa mucosa residual queda o se observa como si estuviera proyectada por encima del nivel de las úlceras, adquieren una configuración como si fueran una especie de pólipos. Entonces, estos son los que se denominan pseudopólipos. Los pseudopólipos son característicos de CUSI. Entonces, se llaman pseudopólipos porque en realidad no son pólipos. Simplemente son la mucosa residual que no se ulceró y entonces quedó pues ahí en su disposición habitual, pero que contrasta con las zonas denudadas y ulceradas y entonces da la apariencia de que estuvieran protruyendo hacia la luz. Esos son los pseudopólipos. Y el resto de la pared, a diferencia de la enfermedad de Crohn, no va a estar engrosada. Entonces no vamos a tener engrosamiento mural. Entonces si nosotros agarramos un espécimen, a veces hasta en fresco, pero sobre todo cuando ya está fijado, de una enfermedad, un CUSI, la pared es flexible y no es rígida. En cambio, la enfermedad de Crohn sí es muy rígida. Entonces, es lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico macroscópico de CUSI. Vamos a tener afección de toda la mucosa del colon. Esta va a tender a hacer un gradiente de afección que va de colon derecho hacia el colon izquierdo, donde siempre en el colon izquierdo o el recto va a ser mayor la actividad respecto al colon derecho. Vamos a tener la formación de las úlceras lineales y los pseudopólipos. Y toda nuestra pared no va a tener una apariencia engrosada. Y morfológicamente, lo que nos va a, o los datos morfológicos que vamos a tener en la colitis ulcerosa son los mismos que describimos para la enfermedad de Crohn. La única diferencia es que aquí el infiltrado inflamatorio va a estar limitado a la capa mucosa y submucosa, y aquí no vamos a encontrar inflamación granulomatosa. Esas son las dos grandes diferencias que histológicamente nos harían separar estas dos entidades. Por lo demás, van a compartir los mismos parámetros. Van a tener infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario en la lámina propia. Vamos a tener neutrófilos en la pared de las glándulas, lo cual se llama criptitis. Vamos a tener la presencia de neutrófilos en las luces glandulares, lo cual se denomina abscesos de cripta. Y el otro dato característico es que, como es un proceso que, como ven, está atacando y destruyendo las glándulas, estas se regeneran. Entonces, al momento de regenerarse, no lo hacen de una manera organizada.
Y entonces, en lugar de que se vuelvan a regenerar de una manera ordenada, dispuestas como describen sus libros de histología, en tubos de ensayo en una rejilla, o sea, en lugar de que estén así las glándulas, una tras otra, dispuestas de una manera homogénea, lo que va a pasar en CUSI es que cuando una de estas glándulas se regenera, va a tender a bifurcarse. Entonces van a empezar a hacer esto las glándulas, y es lo que se ve aquí. A eso le denominamos apantalonamiento, porque pues, nos remedan unos pantaloncitos, ¿no? O sea, aquí estuviera la cintura y estas serían las piernas del pantalón. Entonces eso le llamamos nosotros en patología apantalonamiento, y es un dato muy característico que nos sugiere que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente cualquier patología que me provoque destrucción glandular con regeneración va a tener este fenómeno, pero si este fenómeno es muy marcado y además empezamos a ver la criptitis, los abscesos de cripta, significado inflamatorio, linfoplasmocitario, etcétera, pues me va a sugerir fuertemente el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Como pueden ver aquí en la imagen, el proceso inflamatorio está nada más delimitado a la mucosa y submucosa. Ven cómo en el resto de la pared no hay esos agregados inflamatorios que veíamos en la enfermedad de Crohn. ¿Se acuerdan? Se veían hasta folículos linfoides aquí a lo largo del espesor de la pared. Aquí no lo hay. Podemos tener las úlceras van a llegar hasta aquí, hasta la capa muscular. Entonces se van a ver de este color, de un color gris pálido que corresponde a la capa muscular. Y ya también mencionamos que vamos a tener ausencia de granulomas, que eso nos ayudaría también a distinguir en una biopsia la enfermedad de Crohn de CUSI. Y bueno, esta es una imagen macroscópica donde tenemos todo el colon y el recto, y vemos que pues está afectado completamente, ¿no? Noten aquí, como en el lado derecho, la mucosa tiene un aspecto más como edematoso, entonces se ve como si estuviera como hipertrófica. Entonces tiene ese patrón exofítico que remeda un poquito al patrón en empedrado del Crohn, pero no está tan marcado. Y vean la coloración. Es una coloración que sí es rosita, o sea, es diferente del café habitual, pero tampoco es el rojo tan intenso de las zonas más inflamadas. Y noten cómo aquí a partir del ángulo hepático del colon hasta el lado izquierdo, vean cómo tenemos la formación o la presencia de los pseudopólipos, todo el marco cólico izquierdo, el colon transverso y aquí en la región del recto. Y la mucosa residual, vean la coloración que tiene. Ya no es esta rosita pálida, ya tiene tonalidades de rojo más intensas, pues que nos indican que ahí hay más actividad. Vean cómo aquí hay muchos pseudopólipos y compárenlo aquí con la región de sigmoides y recto. Como aquí lo que predomina son áreas denudadas extensísimas con algunos pseudopólipos también por ahí. Aquí también es bueno que cuando vean una imagen de un colon así completo y que parezca enfermedad inflamatoria intestinal como esta, que no confundan áreas que se ven un poquito como estrechas, como aquí, o quizá aquí con estenosis. Simplemente es que no es como que homogéneo todo el diámetro del colon en todos los segmentos, pero lo que les puede ayudar es ver las paredes. Si observamos la pared, vemos que el grosor más o menos es homogéneo y constante, no está engrosada en realidad. Y la otra cosa que les ayuda mucho es la grasa que vean en el mesenterio. Recuerden que la grasa en la enfermedad de Crohn tiende a tener un aspecto también como serpinjoso, por eso le dicen grasa reptante, por la retracción que causa, porque hay inflamación en todas las capas de la pared hasta la serosa. Entonces eso les puede ayudar un poco en imágenes como esta, que pudiera ser un poquito confundible con enfermedad de Crohn. Pero obvio, al tener la afección pancolónica y panrectal, pues esto tiene que ser CUSI nada más. Y tiene los pseudopólipos, tiene las úlceras extensas y lineales. Y bueno, entonces no tendría por qué confundirse, pero pudiera llegar a pasar. Otro acercamiento
donde pueden observar aquí estas áreas que se ven de un color café más pálido son las áreas que corresponden a las lesiones o las áreas ulceradas y denudadas. Y noten cómo contrastan con las áreas que se ven de un color rojizo y que parecen como que están protrudiendo hacia la luz, que en realidad es la mucosa residual que quedó ahí un tanto intacta en relación a la úlcera, pero pues da la apariencia de que son crecimientos en la superficie y pues eso se le llaman pseudopólipos. Entonces, pues noten eso y noten nuevamente cómo las úlceras son lineales, no son tan serpinjosas como en el Crohn. Otro ejemplo, ya un caso muchísimo más severo y un colon que pues se ve chiquito, pero aquí quizás sea por los fenómenos de reparación. Aquí tenemos la válvula ileocecal, esto corresponde al ciego, entonces pues, seguimos todo el marco cólico y vemos que está afectado todo por completo hasta la región rectal. Noten nuevamente como del lado derecho, aquí todavía, aunque la mucosa está roja, pues un tanto como café, vean que se preservan las vellosidades intestinales. Compárenla con el lado izquierdo, con la región del recto. Vean cómo aquí, en el lado izquierdo, se ve completamente rojo, está completamente denudada, ya ni siquiera pueden aquí identificar vellosidades intestinales como se ve del lado derecho. Y nuevamente, aquí en la región del transverso, pareciera que hay estenosis, pero si ustedes van siguiendo por acá el espesor de la pared, vean que es una pared delgadita. Tiene el mismo espesor en todos lados, va siendo homogéneo y lo podemos ir siguiendo. Entonces vemos que es delgadita, entonces no se ve fibroso, entonces realmente esto debe ser un artificio porque se abrió un poco de chueco el segmento de intestino para que me entiendan. Y noten también la grasa, como no tiene ese aspecto como serpinjoso, como se ve en la enfermedad de Crohn. Noten también aquí los pseudopólipos, que recuerden que no es más que la mucosa que está ahí, la que no se ulceró, y da la apariencia de que está proyectada hacia la luz. Estas son imágenes endoscópicas de cómo se observa una mucosa afectada por el CUSI. En este caso son áreas donde se observa la mucosa con un aspecto inflamado, toda de manera parejita, y en este caso en particular no hay úlceras. Y en este sí, en este aquí empiezan a haber defectitos, son pequeños, no son muy grandes y son así como que los más característicos. Y nuevamente aquí a mano derecha tenemos un acercamiento de los pseudopólipos. Entonces recuerden, al fondo mi pared denudada, ulcerada, lo que están viendo realmente es la muscular propia. Y encima de ella, pues, los remanentes de la mucosa que dan esa apariencia de pseudopólipos. Noten cómo aquí los pseudopólipos se ven en color café, más o menos el color habitual de la mucosa del intestino ya fijada. Entonces, aquí no se ve tan activo, pues. Aquí hay una úlcera. Nada más que esta sí contradice lo que les he estado diciendo. Aquí se ve como transversal al eje mayor del colon, ¿no? Eso sería una excepción a esa regla. Esta es una imagen histológica de una de las úlceras en un CUSI, donde podemos observar la distorsión arquitectural desde este aumento. Veo el apantalonamiento desde aquí. Zonas donde no hay tanta actividad y aquí la zona ulcerada, denudada. Vean cómo hay ausencia del epitelio. Y si yo viera un corte histológico completo de toda esa pared, la inflamación nada más va a estar abarcando la capa mucosa y submucosa. No va a pasar de la submucosa. Un acercamiento de alguna de estas glándulas y aquí lo que tenemos, pues presencia inflamatorio en la luz, se le llama absceso de cripta y presencia de neutrófilos intraepiteliales. Aquí hay uno. Eso se le llama criptitis. Y el estroma de la lámina propia pues tiene un rico infiltrado inflamatorio por linfocitos y
plasmáticas. Otro ejemplo, donde lo que se observa claramente aquí, las luces glandulares, vean cómo están ocupadas por neutrófilos, entonces tienes áreas de criptitis. Y en biopsias es un poquito a veces difícil que salgan bien orientadas y las vea como si estuviera viendo un corte histológico bien organizado, donde vea la mucosa con las glándulas arriba, vea la lámina propia y vea la muscular de la mucosa ordenadita. Entonces casi siempre la vemos así como se ve aquí. Entonces el apantolamiento que lo debería de ver así en los cortes bien orientados, en los cortes transversales como este, que les digo que es lo habitual que vemos, se observan como estas dos glándulas. Más bien se observan como si fueran dos glándulas que están juntas. Pero igual, eso me indica pues que está regenerando y que esas glándulas están bifurcándose. Entonces, están juntas cuando no deberían de estarlas. Es un acercamiento del mismo campo, criptitis, abscesos de cripta y las glándulas juntas. Aquí se ve bonito el apantolonamiento, vean, esta glándula. Con imaginación haz esto, igual que esta. Entonces, estos, les repito, no son más que datos de regeneración glandular, pero lo tiende a hacer de esta manera tan peculiar, y esto es muy acentuado en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es un dato que nos hace sospechar que este paciente tiene esta enfermedad. Bien, entonces en cuanto a la clínica del CUSI, su clínica también es más o menos característica. Se presenta en pacientes un poco más jóvenes que en la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se presenta de los 50 a los 70 años. Este lo esperaríamos de los 30 a los 40. Y se va a caracterizar por diarrea sanguinolenta. Eso es muy característico. Puede tener material mucoide. Puede tener dolor abdominal y dolor tipo cólico, que generalmente van a aliviarse con la defecación. Es un trastorno que es progresivo, que es constante, que puede ser recurrente. Y en algunos pacientes puede ser tan intenso este cuadro que realmente no tengan periodos con poca actividad o con ausencia de síntomas. Entonces se dice que hasta el 30% de los casos va a requerir colectomía en los primeros 3 años de su presentación, porque los síntomas no van a responder de una manera adecuada al tratamiento. Evidentemente, como nada más se afecta el colon y el recto, una colectomía pues, puede ser la curación para esto, o proctocolectomía puede ser la curación para estos pacientes, pero en algunos casos pueden continuar, pero con los síntomas o manifestaciones extraintestinales, que pues ya dijimos, están aquí abajo. La mayoría son cuestiones articulares o cuestiones dérmicas, y la colangitis esclerosante primaria, aquí dijimos que hasta en un 7.5 por ahí por ciento de los pacientes la van a presentar. Igual que la enfermedad de Crohn, no se sabe exactamente qué desencadena la enfermedad, pero se dice que en muchos casos antecede al cuadro clínico un cuadro de enteritis infecciosa. De los factores que se ha reportado que pueden propiciar aumento de la actividad en estos pacientes es el estrés, sobre todo fisiológico, psicológico, y de los factores que se han asociado con mejoría clínica, aunque no lo crean, es el tabaquismo. Entonces se ha establecido que el tabaco puede ser un factor protector para esta enfermedad. Bien, ¿tienen alguna pregunta o duda de la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea CUSI Crohn? Dentro de los pacientes que ve ahí en el instituto, doctor, Uh-huh. ¿qué se llega a presentar más? ¿Tanto Crohn o CUSI? CUSI. Yo he visto más CUSI, más Crohn, perdón, aquí. Pero yo creo que es sesgo, porque pues, estamos en un hospital de cáncer. Entonces,
generalmente, como nos han llegado, son casos que han simulado cáncer por estenosis. Ok. Ahora, en este caso, si está inmunodeprimido, no ha llegado a haber casos en los cuales tanto pueda existir enfermedad inflamatoria intestinal y se pueda presentar también con tuberculosis Con tuberculosis, y exactamente, pueda no. haber las lesiones, o sea, se puede presentar tanto úlceras lineales como no, vaya, las que había mencionado. Sí, sí se pueden presentar úlceras tanto lineales como transversales. No. Con algo que no les mencioné, pero que hay que mencionar, con lo que sí se asocia CUSI frecuentemente es con citomegalovirus. Se asocia con la infección por... Lo que no se sabe es qué es primero. Si tienes CUSI, te dan tratamiento inmunosupresor y entonces desarrolla el citomegalovirus. O por alguna razón, estos pacientes son más propensos a tener el citomegalovirus y se infectan per se. Entonces, siempre que se informa o sí, que les informamos un reporte histopatológico de CUSI, tenemos que ponerle si identificamos o no citomegalovirus porque eso puede dar la pauta a que le aumente la inmunosupresión con tranquilidad o no. Porque si tienes la coexistencia del citomegalovirus y le aumentas la inmunosupresión, pues va a ir peor, ¿no? Mm. Bueno, gracias, doctor. Y les iba a decir otra cosa de esto. Ah, sí. Y también recuerden que CUSI se asocia más con cáncer que Crohn. Entonces, en la mucosa del CUSI también es relativamente frecuente que tengamos displasia. Entonces, también siempre que se informe un CUSI, tenemos que ponerle si hay displasia o no.